Capítulo 32. Tekken, el sonriente. Alex 14 nos invitó a unirnos a ella en el comedor, donde iban a servirse la comida. Cuando quedó claro que Yudica estaba demasiado enfermo para que lo movieran, lo acomodamos en un sofá tapado con una manta. Pediré que le preparen un dormitorio, dijo Alex 14. Necesita algo más que una cama. Se mofó René Nightboard. Alex 14 me miró fijamente. Tienes razón, caballero, le contestó, relajándose un poco. Creo que le escuché. Le he echado para atrás la insolencia de un hombre tan corriente. Les pidió a los criados que mantuvieran caliente la comida, para que, pero que esperaran para servirla. Necesito saber qué le ha pasado, solicitó. No sé qué le ha pasado, respondí. Pues cuéntame lo que sepas, sugirió. Lo hice. Lo hice con cuidado y selectivamente. Le expliqué que los agentes de la familia Blackwars me habían alcanzado mientras huía. Le conté que me veían como una especie de mercancía. Todo lo ven así, comentó a las 14. Ay, los Blackwars. Son un linaje antiguo, quizás el más antiguo de todos, al menos los más antiguos en el sector. ¿Cuál es el nombre del joven y arrogante y miserable que los dirige ahora? Baltus, sugerí. Ella sintió. No tengo tiempo para él. Durante los últimos 8 siglos, nuestras familias han coexistido en la región Helican. Los Blackwars, siempre sobresaliendo en servicio. Eran proveedores y compradores, y podían conseguir objetos y productos más extraordinarios. No me sorprende que te confiriesen un valor significativo, querida. Me encogí de hombros. En su día, continuó, los Blackwars sirvieron a mi familia y muy bien, de hecho. ¿Te refieres a los Glau? Pregunté. Sí, siempre se podía contar con los Blackwars para conseguir cualquier cosa que pidieran mis ancestros y llevarla a cualquier lugar de los 3 subs. Pero su actitud ha cambiado. No parecen estar contentos sirviendo, ni contentos con tener una magnífica reputación de servicio. Quieren poder directo para ellos, más que influencia indirecta. Están desarrollando el negocio familiar. Creo que fue cuando vimos los primeros signos de esa ambición. Cuando mi familia empezó a reducir la cantidad de negocios que hacíamos con el emporio. ¿Qué tipo de influencia quieren? Pregunté. Solo hay un tipo, Padua, replicó. Llenó un vaso de cristal con la jarra que había en la mesita supletoria y tomó un sorbo. Continúa, me dijo. Echó un vistazo a mi público. Renner, al lado del fuego, observaba las llamas y escuchaba. Sheldrake bebía de una copa y hacía un boceto de mí mientras yo hablaba. Lucrea, sentada a su lado, estaba hecho un ovillo. Judica estaba muerto para el mundo. Le dije que Baltus Blackwars me había llevado a la iglesia con la intención, según mi parecer, de venderme a la eclesiarquía. No les hablé del libro común de Lilian Chase, que sabía que Libor aún llevaba en el abrigo para mí. Ni mencioné a los sordos o a los cognitae, pero sí que mencioné por curiosidad al rey y a los 8, ya que me los había mencionado a mí. Lupan, el hombre de Blackwatch, habló de el programa, le comenté. ¿Y esos términos te resultan desconocidos? Preguntó a las 14. Creo que son formas inusuales de referirse a cosas que ya conozco, contesté. Creo que el programa se refiere al trabajo que se realiza en el laberinto Unlue y a la producción de agentes de campo paria con grandes habilidades para el servicio de la humanidad. Creo que estás en lo cierto, confirmó. Lo que me lleva a pensar que el rey y los 8 son parte de la autoridad que controla el laberinto Unlue, completé. Ella sintió. ¿Estos apelativos te resultan familiares? Le pregunté. Orfeo es el término del rey, también conocido como el rey de amarillo o rey amarillo, contestó. Es un título honorario y ritual que se le concede al controlador operativo del mayor rango del subsector Angelus. Desde que mi familia recuerda, siempre ha habido un rey amarillo. Dudo que siempre haya sido el mismo hombre. ¿Y los 8? Pregunté. Su círculo de confianza, los confidentes del rey, sus consejeros, sus familiares, sus iniciados. No sé cuántos hay. 8, suponemos, sugerí. Me miró, ligeramente sorprendido, y luego sonrió con su de quedar encantada por algo que nunca se le había ocurrido.
Tienes razón, claro que sí, dijo. Eso debe ser así. Aunque me interesaba ser precavida, no pude resistirme a hacer otra pregunta. Cuando dices el controlador operativo de mayor rango, te refieres a la Inquisición, ¿no? Oh, claro, contestó, por supuesto. ¿Tienes alguna duda? No, repliqué. Bien. También he oído mencionar la palabra Grael, dije. No hubo reacción ni pestañeo. El Grael es un concepto, dijo con sencillez. En términos de la antigua tradición esotérica de la humanidad, es simplemente una referencia simbólica. Un Grael, un grial, literalmente, una copa o cáliz que contiene una esencia inmutable o divina. En los primeros días de la religión, en la Iglesia católica, por ejemplo, el grial era una reliquia sagrada, pero no literalmente una copa. ¿Te refieres a los dogmas y credos anteriores a la emergencia del culto imperial? Pregunté. Sí, antes del culto, antes de la eclesiarquía, antes de la lectitio divinatatus. De hecho, antes de la guerra que unió Terra y permitió la Gran Cruzada. En aquellos días había muchas fes, y entre ellos abundaban diferentes formas del mito del Grial. Entonces, ¿es algo simbólico? Pregunté. Asintió y tomó otro sorbo de agua. Se ha usado como un código para muchas cosas. Se decía que era de la copa por la cual vivió una figura protomesiánica en una cena ceremonial y, como tal, tenía propiedades que daban vida. También se decía que era un receptáculo en el que habían recogido gotas de su sangre en el momento de su muerte y que, por esa razón, había sido bendecido. Otros credos se tomaban esto de forma menos literal. El grial contenía su sangre, en tanto que era su linaje, el linaje genético del mismo Mesías. Por lo tanto, una persona podía ser un grial. Entonces, ¿simboliza la genética? Planteé. A las 14, se encogió de hombros. Creo que tiene que ver más con la herencia y la transmisión de todo lo que es valioso de una generación a la siguiente. Genética, información, datos, sabiduría. En otras partes de la tradición, el grial representaba el conocimiento secreto de los arquitectos que se transmitían dentro de las hermandades. En los días más antiguos, la destreza de un arquitecto era de lo más preciado. Eran masones, los que entendían cómo construir monumentos, los que entendían cómo construir casas para Dios. A Mason Dieu, dije. Ella se rió. Un laberinto hindúe, sí, dijo con un brillo encantador en los ojos. Te felicito por tu conocimiento del franco antiguo. La construcción de templos en nuestro acto de fe más antiguo, y los que dominaban las habilidades necesarias para llevar a cabo tal tarea, eminentemente apreciados. Un hacedor de templos pasaba su conocimiento en secreto a los novicios de un su círculo. Por supuesto que se detuvo pensativa. Por supuesto que qué, soltó Lightboard, revelando que había estado más atento de lo que su actitud sugería. Supuse que un hombre que había vivido una vez en un templo y cuya vida había quedado marcada por ello, le intrigaba esta conversación. A las 14 se volvió a mirar al maldito. Iba a decir, cargador, que incluso en este contexto, el concepto de arquitecto podría ser alegórico, contestó. Puede que no estemos hablando literalmente de hombres que construían templos. Quizás estemos refiriéndonos a creadores, creadores de vida, arquitectos del cosmos. Podríamos estar hablando de esos escasos seres que están construyendo algún gran diseño más allá de la escala del humano mortal. Entonces, el dios emperador sería un arquitecto, respondí. Sí, contestó. Y los primarcas sagrados, sus primeros hijos, funcionaban también de esa manera, para bien o para mal. En cierto modo, ellos buscaron su grial y fueron sus griales. Y en este contexto, pregunté, la tradición del grial es rica aquí, en Angelus Sub, respondió. Solo hay que pensar en el nombre de este mundo, Sancor, Sagrado Corazón, en franco antiguo. Este mundo siempre ha sido el Sagrado Corazón de las ambiciones del Rey Amarillo. ¿Cómo? Pregunté. Él lucha aquí una batalla por el bien de la humanidad, una guerra eterna, una guerra eudemónica, una guerra de demonios buenos. Creamos ángeles para derrotar la oscuridad, dije, mientras recordaba las palabras de Lupa. Siempre lo hemos hecho.
construimos ángeles o sacamos partido de los demonios. En ambos casos, tomamos poder de lo divino y lo volvemos con nuestra propia fuente. El Orfeo del mito antiguo era músico y mago. Con el poder de la música, su canción, sus propias palabras, fue capaz de conquistar el cielo y el infierno. Se adueñó de las propiedades divinas y las volvió contra lo divino. Por extensión, suponemos que nuestro Orfeo está aprendiendo las propiedades de la disformidad, el mismísimo imperio, para usarlas contra la disformidad. Me miró para leerme la expresión. Por supuesto, esto no es más que teoría, pero puedes apreciar por qué semejante Orfeo querría una escuela de parias para semejante trabajo, como defensas para mantenerlo a salvo de lo que está intentando dominar, aventuré. La única defensa natural conocida por la humanidad, replicó. Seráis en la primera línea en su guerra eudemónica. Seréis sus demonios buenos. El propósito de la Santa Inquisición es proteger a la humanidad de la influencia de la deformidad, dije. Ahora veo que a veces debe asumirse grandes riesgos para lograrlo de forma efectiva. Debe conocer a su archienemigo. Debe aprender a controlar la misma llama que desea extinguir. Me levanté y me serví un vaso de agua. Shadrach seguía dibujándome, pero se le caía la cabeza. Toda la bebida lo había dejado amodorrado. Alex 14 y René Laibo eran los únicos que realmente escuchaban. Me di cuenta de que nos habíamos desviado. No había llegado a la parte en la que habían herido a Judica. Rápidamente, les hablé de los esfuerzos que se habían hecho para venderme a los ancianos de la eclesiarquía. Y conté la visita a la sala de la lectura de bronce. El confesor Hodin parecía conocer la asistencia del rey y el programa, dije. Eso me sorprendió. Pues que no te sorprenda, replicó. La iglesia es una sombra que está bajo todas las cosas. Sabe mucho más de lo que admitirá saber, y, detrás de su porte real, has hecho una entidad capaz de inmensas intrigas. Desde luego, tiene oscuros secretos que esconder, dije. Le hablé sobre las pruebas a las que me habían sometido, el examen de Nuncia. Se quedó asombrado. Su reacción fue, por primera vez, extrema. Enuncia. Así que eso es lo que la iglesia estaba intentando encontrar. El lenguaje de la creación. El lenguaje primordial del caos para hacer y deshacer. ¿Recuerdas la palabra que te hicieron decir? Negué con la cabeza, porque no la recordaba. Usar a los parias para eso, dijo, es una idea muy ingeniosa, como un mecanismo de ejecución de enuncia. Un paria no está contaminado y no puede alterar el poder de la palabra. Podría empezar a construir un manual básico, un grimorio. ¿Un grimorio? Pregunté. Esa palabra, explicó, está íntimamente relacionada con el significado de gramática. Me refiero a una gramática mágica, que les permitiría usar las palabras de la magia para reconfigurar la realidad y oponerse a la disformidad. Considero incluso el significado de la palabra deletrear. En el principio fue la palabra, querida Pauda, y el lenguaje de la palabra era el lenguaje del conocimiento, y el conocimiento era el preciado secreto guardado dentro del genial. Me miró de nuevo. ¿Estás segura de que no recuerdas ninguna de las palabras? Totalmente segura que sí, repuse. ¿Qué pasa? Preguntó Lightboard. No lo sé, dije, no es nada. Por un momento me pareció haber oído algo fuera. No importa cómo se puede llegar a justificar las actividades esotéricas y poco ortodoxas de la eclesiarquía, le dije a las 14. No hay duda que su corrupción inherente y diabólica. Le hablé de los mediadores, del monstruoso Scarpack y su compañero de huestes. Se puso blanca ante esa idea. Marines traidores, susurró. Por la descripción que haces, no me cabe ninguna duda de que eran parte de la legión decimoséptima. Eran los Warbirds del viejo Colchis. Que la gracia bendita nos salve de que semejantes monstruos estén aquí, en Sancor. Tienes razón. La eclesiarquía debe estar maldita y simplemente loca para aliarse con tales criaturas. No es extraño que la ciudad esté en peligro, ni que hayan atacado y aniquilado a las instituciones de la Sagrada Inquisición, tales como el laberinto hindú. El archienemigo está aquí. El dominio imperial está fallando, no hay duda. Era una idea nefasta. Era algo que llevaba varios días imaginando, y oírlo en la voz de otra persona me hizo sentir escalofríos. Empecé a contarles lo que faltaba, la aparición de la idea hecha forma que se había llamado a sí mismo Grael,
y la batalla que había seguido a la dicha aparición, durante la cual suponía que habían herido a Judica, pero de repente me distraje. Había oído algo. La risa de unos niños venía de fuera. Al menos 2 veces en los últimos días, ese sonido habrá precedido acontecimientos traumáticos. Justo antes del ataque al laberinto Undue, había oído la risa de unos niños y me había provocado escalofríos. Luego, otra vez, en la comuna y en la confusión de la sala de lectura de bronce. No podía estar segura de que la risa de unos niños hubiera sonado de fondo en algún sitio. ¿Hay niños aquí? Pregunté rápidamente. A las 14. Pareció sorprendida. ¿Niños? Preguntó. Hay niños aquí, repetí con firmeza. Yo, empezó, sacudió la cabeza incrédula. ¿Cómo lo has sabido? Fuimos muy indiscretos. ¿Hay niños aquí? Marcel 14 volvió a preguntar. Parecía casi consternada de la sorpresa. Uno, admitió. Está solo uno de los niños. No entiendo cómo has podido saberlo. ¿Alguien te lo ha dicho? Puedo oírlos, expliqué. Puedo oírlo. Se alzó. Parecía aterrada. Por favor, Agua. Debemos tener mucho cuidado. No podemos molestar a los niños. Creo que deberíamos verlos, dijo Judica. Se había puesto en pie. Seguía teniendo un aspecto enfermizo y pálido. Mantenía una postura incómoda, como si le dolieran las costillas. Pero los ojos le brillaban como con una furia silenciosa. Deberías sentarte, empezó a las 14. No, masculló él. Pensábamos que estaba durmiendo yo, dije yo. Estaba dormitado, explicó sin apertar la mirada de ella. He oído lo que has dicho. Has hecho las preguntas correctas, Beta. Un interrogador estaría orgulloso. Ofreciendo la información personal, has conseguido que ella revelara mucho sobre sí misma. Ya lo sabía, a las costores había deseado tan claramente obtener información que había hablado sin pensar. Por supuesto, siguió Judith. No le has hecho la pregunta más importante de todas. Es cierto, concordé. Estaba a punto de llegar a eso. Alex Cotors parecía bastante desconcertada. Empezó, empezó a pasar la mirada de Judy a mí. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué? La verdadera pregunta, Ansel Cotors, dije, es cómo ha conseguido estar tan increíblemente bien informada. Se le contrajo el rostro. Estaba enfadada. No tienes ni idea de con quién estáis tratando, amenazó. Exactamente, replicó Judica, y por eso preguntamos. Llamaré a mis sirvientes, ellos os. Lightborn sacó su Mark Combination of Thunder. El arma hizo un ruido bajo y metálico cuando retiró el percutor. Diré que eso no es una gran idea, dijo. Sheldrake se puso en alerta de repente. La declaración del arma despertó lo creo. El cargador rápido cambió su objetivo y apuntó al artista. Vuelvo a sentarte donde estabas, estúpido, dijo Sheldrake. Sheldrake lo complació rápidamente. Veamos a ese niño, sugirió Judica. No se te ocurra hacer eso, exclamó Alas. Trono de Terra, estás loco, los niños. Vamos a verlo, repetí. Después nos explicarás tus negocios y quién eres, la fuente de tus conocimientos y tus intenciones con nosotros. No es buena idea molestar a ninguno de los niños, insistió Alas 14. No es nada bueno, concordó Sheldrake, con un sincero tartamudeo. Volví a oír la risa, como si viniera justo de afuera. Un escalofrío me volvió a recorrer el cuerpo. No, no creo que tengamos alternativa, concluí. Muéstranoslo. A las 14, tomó un candelabro bañado en plata y, nerviosa, nos dirigió al vestíbulo. Llevaba la luz alzada en una mano y la cola de su largo vestido sujeta con la otra. La seguimos todos. Judy y yo íbamos detrás de ella. Él tenía una pistola láser apuntando a Mansell 14 y yo lo ayudaba a caminar. Ni siquiera había agarrado el cutro que había tomado prestado en la basílica. Detrás de nosotros venían el ansioso Shadrach y la asombrada Lucrea. Renner Lightfoot los seguía, cubriéndolos y haciéndolos caminar. La brífoga estaba oscura. Era tarde. Aparecieron unos pocos criados atraídos por la actividad. Judica le ordenó a Mansell 14 que les diera instrucciones claras de que se fueran. Ella les dijo que se retiraran, y ellos así lo hicieron.
Caminamos por un pasillo donde los tablones del suelo crujían bajo nuestro peso. Lucrea seguía hablando, haciendo preguntas, hasta que Laibo le dijo que se callara. Estaba más oscuro de lo que sería natural. Fuera de su antigua pila, la noche había envuelto los negros árboles y creado un velo de completa oscuridad. Podíamos oír los palitos y las ramas rozar contra el tejado y los cristales de las ventanas cuando el viento nocturno provenía de los pantanos agitados, los árboles invisibles. Sonaba como ratas correteando, sonaba como niños, corriendo por una de las habitaciones del piso superior. Llegamos a una puerta doble. La luz del calendario mostró los antiguos que eran el gastado bronce de los picaportes, la patina de huellas alrededor. Ábrela, ordenó Yudica. El esfuerzo de mantenerse de pie lo hacía toser otra vez. Me estremecía cada vez que oía ese crepitar estático. Constant preguntó a los 14. Lineburg permitió que el artista borracho se adelantara. Este sacó una pesada llave del bolsillo de su abrigo y abrió la puerta. Entramos. El aula magna, anunció ella. Era una gran sala. Supuse que en algún momento habría sido un salón de banquetes, un comedor para cenas formales, pero la mayoría del mobiliario, especialmente la mesa principal, había desaparecido. Aquí era donde la familia tenía expuestos sus Drake originales. Las pinturas colgaban de todas las paredes. A las 14 intentó Lucrea para que se apresurara a encender todas las velas de la habitación con su candelabro. Gradualmente, a medida que la luz iba volviendo más brillante, vimos la locura pintada en las obras que nos rodeaban. No soy capaz de descubrir los cuadros, no quiero hacerlo, pero aunque quisiera, carecería de las palabras adecuadas. Eran de la realidad distorsionada por su cristal. Eran carne y hueso, pero presentados como músculos, como fluidos, como humo, figuras grises, oscuras y lisas como pizarra, enrolladas y retorcidas. Sus anatomías no funcionaban de un modo totalmente humano, aunque parecían humanas, parecían primordiales, como formas orgánicas encerradas en alguna orgía de una asamblea de mente, enrolladas en el humo y los fluidos de un mundo recién creado y levemente destrozado. Pero también parecían ser lugares y mentes que yo conocía, como recuerdos que no podía ubicar. Creo que eran dibujos del mundo que conocemos, vistos desde un mundo que desconocemos. Eran imágenes de lujuria y ambición, avaricia y gula, deseos manifestados como objetos sólidos de una forma en la que jamás los vemos. Y me siento agradecida por no verlos nunca así. ¿Qué cosas horribles has realizado? Preguntó el Naibor con un jadeo. Hasta Lucrea pareció consternada por las imágenes. Chodrek tenía aspecto de estar satisfecho consigo mismo, pero avergonzado por la reacción. Pinto lo que se me permite ver, explicó. Entonces, no deberían permitirte ver, declaró el maldito. Es lo que quieren, protestó Chakdai. ¿Quién? Pregunté. Los dueños de Febrífuga. Todos, protestó Chakdai. ¿Por qué nos has traído aquí? Preguntó Yudica. ¿Para angustiarnos, asquearnos, distraernos? Apretó con su arma a la cabeza de Mansell Quatorze. Muéstranos al niño. Ya voy, dijo. Está al otro lado. Teníamos que pasar por las pinturas para llegar a él. Me miró con tristeza. Lo calman, añadió. Caminó hasta el final de la galería del aula magna y abrió otra puerta. Lo oí hablar con alguien. Luego escuché la respuesta. Una voz como de música suave. Una voz de hombre. Pero claro que sí. Alas. Hazlos pasar. Fue a la puerta con Judith. Detrás de Alas 14 y una gran antesala, más pinturas. El producto de la locura de Drake estaban expuestas allí. La habitación estaba alumbrada con muchas velas y esferas de luz. El suelo parecía estar cubierto por pétalos de rosas, miles de pétalos de rosas, desperdigados y apilados en montones como capullos caídos. Hay una gran palangana en el suelo, un cuenco de cerámica lo suficientemente grande para lavar la ropa en su interior. Parece estar lleno de tinta negra. A su lado había un gran sillón, un trono de respaldo,
algo ricamente tapizado en lana, con amplios y altos reposabrazos. Dos grandes lazos dorados de seda colgaban sobre uno de los reposabrazos y se colgaban sobre el suelo lleno de pétalos. Había un hombre sentado en el sillón. Eso parecía, un hombre, muy poderoso, con un físico impresionante. Estaba, eso parecía también, desnudo, excepto por un taparrabos. Su cuerpo, sin un solo pelo, estaba cubierto de aceite como si acabara de salir de un baño y lo hubieran atendido unas concubinas. Tenía un cáliz en la mano y un libro en la otra. Estaba reclinado en el trono de la forma más relajada. Tenía las pupilas doradas. Nos miró. Ya estaba sonriendo, pero su sonrisa se hinchazó cuando nos vio, a la vez que mostraba unos perfectos dientes blancos como piezas de balastro. Sentí a las 14 temblar. ¿Soy los pares? Preguntó. Tiene una voz suave que fluía como música. Es un placer conocerlos. Un placer divino. ¿Qué es esto? Si se Yudica. Dijiste niños. ¿Quién es este? Aquí no hay ningún niño. Por supuesto que lo hay, repuso el hombre. Se levantó y dejó el libro. Solo cuando estuvo de pie nos dimos cuenta de lo alto que era, inhumanamente alto. Era más grande de lo que cualquier mortal podría llegar a ser. Soy Teque, anunció, sin dejar de sonreír en ningún momento.